Imagina a una niña de apenas 3 años que, sin haber pisado una escuela, ya sabía leer y escribir. Una mente que, como un volcán, no podía contener el fuego del conocimiento. Esa niña no nació en Europa ni en una familia rica. Nació en 1648, en una pequeña aldea cerca de la Ciudad de México. Su nombre, Juana Inés de Asbaje, aunque el mundo la conocería como Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa, la Fénix de América, la mujer que desafió a su tiempo. Desde niña, Sor Juana fue un enigma. Mientras otras niñas jugaban, ella devoraba libros. Cuentan que a los 8 años ya escribía versos y que a escondidas se cortaba el cabello cada vez que sentía que no aprendía lo suficientemente rápido. Para ella, el estudio no era una obligación, era un hambre insaciable. Una niña en el siglo XVII, en una Nueva España donde la educación estaba reservada para hombres y para unos pocos privilegiados, estaba decidida a romper cualquier límite. Su curiosidad no tenía descanso, tanto que pidió vestirse de hombre para asistir a la universidad. Sí, una niña soñando con engañar a todos con tal de poder estudiar. Claro, aquello no fue posible, pero ese detalle nos muestra la magnitud de su pasión. ¿Qué tanto desearías aprender, que estarías dispuesto a arriesgarlo todo por entrar a un salón prohibido? Sor Juana lo hubiera hecho sin dudar. En su adolescencia la enviaron a la Ciudad de México para vivir con unos parientes y ahí comenzó su ascenso. Su inteligencia deslumbraba. En la corte virreinal se convirtió en dama de compañía, pero pronto destacó por algo más. Su mente era un imán. Era tan brillante que el virrey Antonio de Toledo organizó un examen público donde reunió a 40 de los más grandes sabios y eruditos de la Nueva España, todos contra una joven de apenas 17 años. El resultado fue histórico. Sor Juana los derrotó con respuestas rápidas, precisas y llenas de ingenio. La noticia corrió como pólvora, había nacido un prodigio. Y entonces vino la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué destino puede tener una mujer tan brillante en un mundo dominado por hombres? ¿Casarse, formar un hogar y apagar el fuego de su mente? ¿O buscar un refugio que le diera libertad para seguir aprendiendo? Ella eligió lo segundo, el convento. A los 21 años, Juana Inés ingresó al convento de San Jerónimo. Ahí adoptó el nombre con el que pasaría a la historia, Sor Juana Inés de la Cruz. Para muchos, la vida en un convento era encierro. Para ella era un paraíso. Entre muros silenciosos encontró lo que siempre había buscado: tiempo para leer, escribir y pensar sin interrupciones. Su celda se convirtió en una de las bibliotecas privadas más grandes de la Nueva España, más de 4.000 volúmenes, además de instrumentos musicales y científicos. En ese espacio, Sor Juana escribió poesía que desafiaba a su tiempo, ensayos donde criticaba la desigualdad entre hombres y mujeres, y comedias teatrales que se representaban ante virreyes y nobles. Sus versos combinaban lo divino y lo humano, lo erudito y lo popular. Ella podía escribir con la misma maestría sobre el amor, sobre la ciencia, sobre la fe o sobre la injusticia. Pero lo más fascinante es que Sor Juana no solo pensaba como mujer de fe, sino como científica. Sí, Sor Juana era una mujer que hacía experimentos de física y de astronomía dentro del convento. Observaba el cielo, registraba eclipses y escribía sobre fenómenos naturales cuando todavía la ciencia estaba bajo sospecha de herejía. Y aquí viene uno de los puntos más impactantes de su historia. Sor Juana fue la primera feminista del continente. En una época en la que las mujeres eran reducidas al silencio, ella escribió textos que hoy siguen estremeciendo, como aquel en el que decía: ¿quién ha puesto tanto empeño en negarles a las mujeres el derecho de aprender? Preguntas incómodas, lanzadas al mundo desde el rincón de un convento. Pero a pesar de su refugio, el brillo de Sor Juana no podía permanecer oculto. Pronto, su fama atravesó las fronteras de la Nueva España y llegó hasta España, donde sus obras eran publicadas y aclamadas. Una monja mexicana conquistando con su pluma al otro lado del océano. Y mientras más crecía su fama, más crecían también las críticas. Porque, seamos claros, en pleno siglo XVII no todos estaban listos para una mujer que desafiara la tradición, que escribiera con tanta fuerza y libertad. Sor Juana había conquistado lo impensable. Desde un convento desafiaba a los sabios más poderosos de la Nueva España y hasta de Europa. Pero ese brillo intelectual pronto atrajo la sombra de la envidia y el choque frontal con la autoridad eclesiástica. En 1690, un hecho marcaría un antes y un después en su vida. El obispo de Puebla, bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, publicó sin su permiso la Carta Atenagórica.
un texto en el que Sor Juana criticaba los sermones de un renombrado sacerdote. Aunque al inicio parecía un halago a su erudición, en realidad era una trampa, un reto público para ponerla en evidencia y exigirle que se dedicara a lo propio de una monja, la oración y el silencio. La respuesta de Sor Juana fue legendaria. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz. En esas páginas se defendió con un coraje sin precedentes. Dijo algo revolucionario, que las mujeres no solo tenían derecho a estudiar, sino que era necesario para comprender mejor la fe. Argumentó que negarle a la mujer la educación era como tapar una fuente de conocimiento que también podía enriquecer a la humanidad. Pero ese atrevimiento tuvo consecuencias. Sus protectores más influyentes murieron o se alejaron, y con ellos, las redes que la habían protegido de los ataques. La presión de la Iglesia aumentó. Imagínalo. Una mujer en pleno siglo XVII, con la pluma como espada, enfrentándose a un mundo diseñado para callarla. Aún así, hasta en medio de la adversidad, su obra brilló. Sus villancicos se cantaban en las principales catedrales, su poesía circulaba en manuscritos, su nombre resonaba entre nobles y letrados. Era admirada en España y en la corte virreinal, donde se le reconocía como la 10ª musa. ¿Puedes creerlo? Una monja criolla, nacida en una aldea, convertida en un mito literario en vida. Sin embargo, la batalla interna crecía. En 1693, acosada por la jerarquía religiosa y posiblemente también golpeada por crisis personales, Sor Juana tomó una decisión dramática. Dejó de escribir. Firmó documentos con su sangre en los que se declaraba la peor de todas. Renunció a sus estudios y entregó sus libros, sus instrumentos musicales y hasta sus aparatos científicos. Fue un silencio forzado, pero también un acto de resistencia. Se negó a ser usada por un sistema que intentaba manipular su voz. El destino aún tenía la última página reservada para ella. En 1695, una epidemia azotó el convento de San Jerónimo. Sor Juana, en lugar de resguardarse, atendió a sus hermanas enfermas. En ese acto de compasión y entrega murió, víctima de la peste, con apenas 43 años. Su final fue silencioso, pero su legado eterno. El eco de su voz cruzó siglos, rompiendo muros que parecían infranqueables. Hoy es símbolo del poder de la palabra y de la resistencia femenina frente a la opresión. Fue poeta, filósofa, científica, teóloga y feminista antes de que existiera siquiera ese término. Piénsalo. Sor Juana vivió en un mundo que quería callarla, pero escribió con tal fuerza que su voz se sigue escuchando. Cada verso suyo es una chispa de libertad que aún ilumina nuestra historia. Y así, la niña que devoraba libros en secreto, la joven que entró al convento para ser dueña de su tiempo, y la mujer que enfrentó con inteligencia a un mundo de hombres, se convirtió en un mito universal. Sor Juana no solo fue una monja, fue y sigue siendo un grito inmortal de sabiduría y valentía.